Hola amigos, aquí estamos nuevamente en estas conversaciones que estamos teniendo Unidos por Chile. Si tú buscas polémica, descalificación, insulto, no nos veas. Aquí lo que hacemos es reflexionar, pensar, desafiarnos y tener gente que nos enseñe y que nos diga en qué estamos y hacia dónde vamos. Nuestro invitado de hoy, además de ser un muy buen amigo, a quien yo le tengo mucha estima, es hoy por hoy es uno de los analistas políticos de mayor peso del país. Además es académico, es un gran comunicador y panelista de todos los foros televisivos que usted ya conoce. Y me refiero a Javier Pérez. Don Javier, qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias Ricardo por la invitación, pues bueno, feliz de venir a conversar aquí contigo, siempre. No, aprovecho además de darte las gracias porque Javier, junto a otras personalidades, hombres y mujeres, han aceptado el desafío de ayudarnos a armar el Consejo de Unidos por Chile. Así que gracias, don Javier, por su... Mucho honor para mí, así No, no, que me hayas considerado como no, por consejero. Dios. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Chile hoy día, desde el punto de vista político? Porque te hago esta pregunta, porque el gobierno de José Antonio Kast lleva desde su instalación casi 4 meses. Y no sé si tú sientes que ya está decantando, está madurando, las piezas se están asentando, o todavía estamos en los temblores de la adquisición del poder. Yo creo que están pasando varias cosas. Primero hay una oposición que está total y absolutamente desmembrada, ¿no? Que es inexistente y que hoy día el punto de unión que tiene es, mire, oponernos a cualquier cosa que diga el gobierno del presidente Kast. Eso es lo primero. Una oposición que no tiene liderazgo, que hoy día no aparece unida y que me parece, valga la redundancia, que le queda todavía mucho tiempo de discusión interna, mucho trabajo interno para tratar de entender qué es lo que les pasó, dónde está su fuerza, dónde está su alma. Y ya que se ha hablado harto de quiénes están poniendo la música y quiénes son los músicos, bueno, efectivamente una oposición que está bailando muy fuertemente al compás del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y pareciera ser que los problemas se están tratando un poco más, se están llevando un poco más al oficialismo. Me parece que efectivamente en el oficialismo hay algo que no se ha terminado de decantar, ¿no? Y es básicamente quién lleva la hegemonía o quién en el fondo es hoy día quien dicta las pautas, primero en el caso del gobierno, y entendiendo que Nacional Libertario, si bien ideológicamente es próximo al gobierno, está en una lógica hoy día que está fuera de este. Y por lo tanto, lo que estamos enfrentando hoy día es una situación de una oposición muy desmembrada, sin capacidad de generar un gobierno que, al no tener una oposición al frente, pareciera ser que la comunicación o lo que se llama en términos políticos, no en términos comunicacionales, su enemigo o quien está al frente, parece que no está al frente, sino que parece que está un poquito más al lado, ¿no? Un poquito más cerca. A mí me ha llamado mucho la atención lo que está pasando entre el Partido Republicano especialmente y el gobierno. Me parece que ahí hay una situación que no está del todo resuelta. Me parece o me ha llamado la atención lo que ha pasado en estos últimos días. Hemos tenido, el presidente del Partido Republicano llamó a privatizar Codelco por los medios de comunicación. Planteó una tensión interna con el subsecretario del Interior a propósito de la salida Pero del Javier, subsecretario de Hacienda Rodríguez, bueno, todas etcétera. estas cosas que tú señalas nos dicen también que de alguna forma el liderazgo del presidente se pone en entredicho en ordenar sus huestes. Vamos para allá. Vamos para allá, pero sí, la respuesta es sí. Y efectivamente, hoy día pareciera ser que el Partido Republicano tiene una actitud con el gobierno bastante dura, que uno pudiera esperarlo en el fondo de quizás de otros partidos de la coalición, que en algún momento yo diría que fue Renovación Nacional, pero que hoy día pareciera ser el Partido Republicano muy extrañamente porque es el partido del presidente. Nosotros los presidentes que hemos tenido en general han sido jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de coalición. ¿Mm? Todo en Eh, simultáneo. Todo en simultáneo. Y lo que está pasando ahora es que tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que es el presidente Kast, pero que no es un jefe de coalición, porque no existe coalición, porque no hay coalición, porque no se ha querido hacer coalición o porque definitivamente alguien no quiere que haya coalición. Y por lo tanto estamos enfrentando una situación que no habíamos enfrentado, que no habíamos conocido desde el retorno a la democracia, ¿no? Sebastián Piñera, cuando se habla de Chile Vamos, eh, que para mí está extinto en el fondo, eh, Chile Vamos fue una creación de Sebastián Piñera en el fondo, y fue su sostén y su brazo político durante muchísimo tiempo. Eh,
El Frente Amplio y después la unión con el Partido Comunista y una parte del socialismo democrático fue una creación de Gabriel Boric, ¿no? Y para qué decir después Lagos, Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Patricio Aylwin hacia atrás. Y obviamente hoy día lo que tenemos es un presidente que está en una situación, en el fondo, de incomodidad con su propio partido, una situación muy compleja, y por lo tanto, efectivamente, como tú dices, hay una falta de liderazgo, una falta de mirada respecto a la jefatura de gobierno y la jefatura de coalición, que es lo más relevante. Me surgen dos preguntas en relación a lo que has hecho. La primera, quiero volver un poco al Mm, principio, donde dijiste que la oposición la pone la música del Partido Comunista y el Frente ujú, Amplio. sí. La primera pregunta es, ¿por qué el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen relevancia en un país como Chile cuando históricamente, en los últimos 30 años, ha existido claramente una disminución de la importancia y de la relevancia en todos los países del mundo del Partido Comunista y de sus ideas afines? ¿Por qué en Chile continúa teniendo cierto poder o cierto protagonismo político? Esa es la primera pregunta. Mm. A ver, la primera pregunta es bien interesante y es muy histórica. El Partido Comunista Chileno no nace ni del maoísmo, ni nace directamente desde el marxismo, ni tampoco nace del izquierdismo latinoamericano, que era esencialmente un izquierdismo campesino, por un lado, indigenista, por otro, y esencialmente que entendía o que legitimaba la vía armada y que es el Partido Comunismo o el comunismo que viene desde Cuba, ¿no? Y que después tuvo su mirada en Sendero Luminoso en Perú y en algunos otros movimientos guerrilleros en la FARC en Colombia, etcétera, etcétera. El Partido Comunista Chileno nace de una cuestión muy fuerte que tenía que ver con la clase trabajadora y nace del sindicalismo, desde Luis Emilio Recabarren. Por lo tanto, el Partido Comunista Chileno se sitúa en el sindicalismo como un elemento central. El partido, tú ves, el Partido Comunista Chileno no está presente en el campesinado. Nosotros no tenemos un partido campesino obrero comunista. Es un partido que nace de la élite. Si tú ves a los grandes dirigentes comunistas, son gente de élite. Desde Boloya Teitelboim, desde Aladís Marín, etcétera, etcétera. Gente que viene de la élite, pero que se situó en el sindicalismo y en los movimientos de trabajadores como un nicho importante de una mirada. Y en eso tiene muchas similitudes con el comunismo italiano, muchísimas similitudes. Son partidos comunistas que nacen en la clase trabajadora y en el sindicalismo. Por lo tanto, mientras haya trabajadores y mientras haya sindicalismo, probablemente el Partido Comunista Chileno va a seguir subsistiendo, ahora con problemas de financiamiento si cae Cuba, etcétera, etcétera. Pero no es un partido que nace desde el campesinado, ni desde el indigenismo, ni ninguno de esas partes. Por lo tanto, es muy distinto a todo el resto de los partidos comunistas conocidos en América Latina. Por lo tanto, su permanencia está dada por su raigambre trabajadora sindical. Ahí está la permanencia del Partido Comunista. Y por lo tanto va a seguir siendo un actor en la medida que pueda seguir financiándose, pero que siempre tuvo una presencia desde ahí. ¿Va? Nace desde ahí. Sí, la segunda pregunta tiene que ver con lo que tú señalabas de que no existe una coalición de los partidos que apoyan al gobierno. Cuando tú comienzas a analizar desde el punto de vista del ideario, de las ideas matrices de Renovación Nacional, de Libertarios, de la UDI, etcétera, tú te das cuenta que las similitudes son bastante profundas y las diferencias son más bien matices de cómo mirar la sociedad. ¿Por qué entonces no existe una coalición? ¿Por qué no se han, según tú, se han tendido puentes entre ellos para efectivamente darle gobernabilidad, darle mayor relevancia a las cosas que el gobierno cree que son importantes? ¿Por qué existe hoy día esta suerte de montonera? Segunda gran pregunta. A ver, uno cuando ve el comportamiento del accionar político entiende dos dimensiones. Lo primero es la ideología, ¿no? Que básicamente son esas bases estructurales del pensamiento o del posicionamiento político, en la que en general, tú bien lo dices, hay una transversalidad y un acuerdo importante. Después está la doctrina, que es como tú ejerces esa ideología o esos principios políticos, y ahí sí hay diferencia. Cuando tú ves en el fondo cómo se comporta el nacional libertario, tiene una lógica
que era, por ejemplo, la disputa que tuvo la UDI en su momento. La UDI tenía dos vertientes importantes. La vertiente de Pablo Longueira, que era una vertiente que hablaba y decía, mire, un partido amplio, popular, eh, y que diera gobernabilidad. Y después estaba la doctrina más de Jovino Novoa, que era, mire, sigamos siendo un partido más pequeño pero influyente. ¿Mm? Y eso es doctrina. Cómo yo me relaciono con el resto. Y hay partidos que entienden la doctrina muy asociada a la defensa de los principios nacional libertario republicano y otros que entienden la doctrina desde el punto de vista de, mire, vocación de mayoría y vocación de acuerdos. Ahí hay una primera diferencia, que es un poco la doctrina de la UDI de Renovación Nacional. Y después yo creo que hay otras capas que son en las que hay diferencia. Más Estado o menos Estado. Ahí hay una capa de diferencia bien importante. ¿Ah? Yo te diría que en general, en Renovación Nacional, que hereda un poco toda esa vertiente demócrata cristiana, más cercana al presidente Piñera, que el presidente Piñera absorbe ese electorado. Yo te diría que en Renovación Nacional tú ves en general a gentes que son más o que creen en algunas facultades más grandes o mayores del Estado, ¿ah? Versus lo que tienes en Nacional Libertarios o lo que tienes en Republicanos, que creen en un Estado más pequeño. Ahí también hay una segunda capa de diferencia. Y lo tercero es lo conservadurismo o liberalismo. Y uno dice, mira, esencialmente, y no tiene nada de malo, la gente que vota derecha en Chile es eminentemente conservadora. Por eso, estas fuerzas liberales, como lo que intentó ser Evópoli en algún momento, ¿no? Como lo que intentó ser un ala de Renovación Nacional, o como lo que intentó ser Amplitud, que era como este partido, en el fondo como esgrimido de Renovación Nacional, terminaron fracasando. Entonces te diría que esencialmente, Ricardo, primero hay una diferencia en la doctrina, que es la vocación del partido. ¿Para qué está mi partido? ¿Para ser un partido que defienda los principios o para ser un partido que busque mayoría y acuerdo? O la otra, te diría que la otra gran diferencia tiene que ver entre más Estado y menos Estado. Sergio, entendiendo eso que tú señalas, ¿por qué está como pasado de moda y por qué es poco sexy buscar acuerdos? Te digo esto porque los periodos de virtud histórico del país son fundamentalmente cuando hay grandes mayorías que se pusieron de acuerdo con las naturales diferencias, con los naturales matices de la mirada, de donde yo estoy parado, pero logramos ponernos de acuerdo en algunas cosas que parecían estructurales importantes para el país. Sí. Entonces, si bien es cierto poco sexy que nos pongamos de acuerdo, porque es mucho más sexy estar en la trinchera insultando y yo me siento representado, él sí me representa, pero eso no conduce al desarrollo finalmente, eso no conduce al crecimiento cultural, espiritual, económico del país. Entonces, ¿cómo se concilia en la vida real en que necesitamos acuerdos para avanzar con esta postura que hoy día además tan profundizada por los algoritmos, por las redes? ¿Cómo logramos entonces destrabar este tipo de cosas? A ver, sigamos hablando de temas poco sexy, pero la reforma al sistema político cambió diametralmente la lógica de los acuerdos que existen en Chile. Cuando en el fondo tú tenías hoy día, o perdón, hoy día no antes, tenías un sistema como el sistema binominal, tú estabas obligado a llegar a acuerdos. Era parte de la lógica del sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema que tenía un carácter centrípeto, ¿no? En que efectivamente tú ahondabas hacia el medio para poder buscar ciertos acuerdos. Y en ese momento, en la década de los 90, recordemos que la UDI era asociada al pinochetismo y el Partido Socialista era asociado a Allende, pero había que buscar una lógica que estaba la lógica del binominal. Con la reforma del sistema político, que es lo que impulsa Michelle Bachelet, lo que hace es generar primero polarización, o sea, efecto centrífugo hacia afuera, y segundo, una fragmentación política en donde hoy día llegar a acuerdos es demasiado difícil porque si antes tenías que poner de acuerdo a 5 o 6 personas, hoy día tienes que poner de acuerdo a 20 o 25 personas. Por lo tanto, llegar a acuerdos es menos sexy y es más difícil. ¿Por qué? Porque también el llamado es distinto. Tú para ser parlamentario hoy día necesitas el 3 o 4% de los votos. Por lo tanto, tú tienes la tentación obvia de hablarle a un nicho de gente, a un nicho de personas. En la época del sistema binominal, tú para ser parlamentario necesitabas 16, 17, 18 puntos. Por lo tanto, tu vocación tenía que ver con un aspecto mucho más mayoritario. Por lo tanto, hoy día la posibilidad de llegar a acuerdos es más difícil porque no existe el liderazgo y porque uno ve que
básicamente lo que estamos dando vuelta es que cada quien maneja como su piño de gente. O sea, tú en el Partido Socialista para poner de acuerdo a gente, ¿con quién tienes que hablar? Tienes que hablar con Paulina Bodanovich, que maneja alguno, después con Álvaro Elizalde, que maneja 8, después con Raúl Leiva, que maneja 8, y Daniel Manucheri y Daniel Chicardini, que maneja 8. O sea, tú en el Partido Socialista hoy día tienes 4 o 5 interlocutores para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, efectivamente, la lógica de la fragmentación política ha llevado hoy día a la imposibilidad de tener acuerdo y que sea cada vez más difícil. Está bien, pero entendiendo eso, y entendiendo que hay un punto de inflexión en la reforma de la expresidenta Bachelet que genera la implosión o la destrucción de muchas de las instituciones. Pero hay un tema, vuelvo a insistir, que es casi de fondo. Si yo quiero reformar la educación en términos de la calidad, necesito acuerdos transversales. Y necesito sentarme con alguien que piense distinto, pero que tenemos que ver cómo mejoramos la calidad de la educación pública. Cómo efectivamente mejoramos el tema de la seguridad de verdad. Entonces, el acuerdo es necesario, pero tengo simultáneamente el incentivo perverso desde el punto de vista de la política, que los políticos le hablan a su núcleo duro, a su barra brava, y por lo tanto se dinamita la posibilidad de llegar a acuerdos. Sí. Y nuevamente, los incumbentes, es decir, los políticos que actualmente están ejerciendo el cargo, cuando tú dices reformemos el sistema político, te dicen mis votos no están dispuestos a eso. ¿Cómo se sale de ese pantano? A ver, hoy día hay un poquito más de agua en esa piscina, ¿m? De reforma al sistema político. Porque creo que hoy día hay una mirada bien importante respecto a esto. Hay un acuerdo bien transversal. Ahora hay que ver si los votos del PDG para esto, por ejemplo, van a estar, ¿no? Eh, Porque efectivamente hoy día tú ves montones de gente, algunos montones más grandes, otros montones más chicos, pero montones en el fondo. Ahora, para tratar de responder tu pregunta así como con una respuesta fehaciente, Ricardo, yo creo que lo más relevante y lo más importante acá es entender que Chile, la lógica en la que está, no resiste 10 o 15 años más. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente creo que hay gente que está tratando de hacer esfuerzos transversales para tratar de generar cierto nivel de transversalidad y de acuerdo, que me parece que hay que valorarlos, pero también entiendo que mientras no tengamos, vuelvo a lo mismo, una reforma al sistema político que permita generar partidos políticos que tengan un fortalecimiento institucional. O sea, tú ves, el PDG tiene 13 parlamentarios, pero es un partido que tiene una crisis institucional feroz y que puede terminar desapareciendo. Entonces, hoy día, cuando tú ves que la política se ha llevado a la política del RIL, a la política de hablarle a ministro, si tú no reformas rápidamente el sistema político, no tienes posibilidad de hacerlo. Yo creo, a diferencia tuya, o tengo un poco más de esperanza, que hay un poco más de agua en esa piscina ahora. O sea, ¿tú crees? Lo que pasa es que uno como ciudadano ve que hoy día tiene partidos financiados, o sea que teóricamente no tienen problemas económicos, tienes sueldos altos, tienes una cantidad de asignación para asesores y tienes una calidad de política cada vez peor evaluada. Entonces, es un cóctel muy extraño porque todos los ingredientes que los políticos pidieron para hacer políticas de calidad se les entregaron, se les pusieron sobre la mesa, pero el resultado es peor, mucho peor de lo que había antes. Sí, claro. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que ocurrió de fondo? ¿Por qué además se espantaron aquellas personas que tenían vocación de servicio, que venían del mundo académico, del mundo sindical, del mundo ciudadano y que querían participar de la política y hoy día muchos de ellos arrancaron? Sí. ¿Hay políticos extraordinarios? Sí, pero también hay políticos muy malos. Entonces, vuelvo a insistir, yo sé que esta es una pregunta que reitera, pero yo creo que es la piedra angular sobre el cual los problemas deben ser solucionados, que es cómo cambiamos realmente el sistema político. ¿Tú crees que el gobierno debería presentar una moción nuevamente en ese O sea, lo que sentido? pasa es que, a ver, hay un proyecto de ley que quedó estancado en la Así discusión es. hace algún tiempo atrás, antes del cambio de gobierno, ¿no? De hecho, Elizalde lo está Elizalde lo promocionando. estaba, Elizalde lo Así, estaba así promocionando. es. Eh, yo creo que eso todavía es perfectible. O sea, creo que, a ver, lo primero, creo que hay que disminuir el número de parlamentarios, de todas formas. O sea, creo que hay que volver a una lógica de representatividad mucho menor, con distritos más pequeños, en el fondo, y con menos representantes por distrito, ¿no?
Dime, o sea, tú, ¿qué posibilidad más allá de que los parlamentarios tengan que estar en el Congreso y legislar? ¿Qué posibilidad tiene un diputado de hacer un buen trabajo en su distrito cuando tú tienes comunas como Maipú, Estación Central y Colina metido en tu distrito? Una cosa que es brutal. ¿Ah? La representación se pierde, que es una parte del espejo de entender por qué un parlamentario se elige por un distrito, es porque representa ese distrito. ¿Ah? A un líder, a una institución de carácter nacional como es la Cámara, pero efectivamente es representante de un distrito. O sea, lo primero es reducción de Parlamentarios. parlamentarios de todas formas. Segundo, volver a una situación de redistritaje, distritos más pequeños con menos representantes. A mí personalmente me gustan los distritos pequeños y uninominales. Uninominales. Uninominal. Uninominales. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Ah? Eh, Y eso, si eso fuera así, ¿tú cómo te imaginarías el futuro político? Yo sé, yo es que quiero, eso va a propender necesariamente a que tú tengas que hacer alianzas amplias de gobierno. No tienes otra chance. Y alianzas y coaliciones amplias de partidos políticos. o sea, no hemos dado una vuelta larga para entender que probablemente muchas de las cosas originarias de la reforma del 80, de la Constitución del 80, estaban bien pensadas. Sí, por supuesto que sí, Y pues. pareciera que Jaime Guzmán no estaba tan equivocado No, en por muchas de sus supuesto, cosas, por digamos. supuesto que sí. Pues no, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, el binominal tiende de repente a disminuir un poco la representatividad en pos de la gobernabilidad. Y hoy día lo que tenemos es un sistema que exacerba la representatividad, Pero no da pero que gobernabilidad. disminuye la gobernabilidad de forma brutal. Déjame cambiarte a un tema más político, más contingente. Más político que este. Sí, sí, yo diría más duro, digamos. El país tuvo un ciclo de virtud desde los finales de los 80, el advenimiento de la democracia, que duró casi 20 años, un poco más, digamos. Y posteriormente el país vino cuesta abajo en la rodada, con una crisis institucional que terminó en octubre del 2019, una cuestión que todavía muchos no logran explicar qué es lo que realmente pasó y ahí tendremos mirada distinta, pero ¿qué es lo que tú crees que gatilló? ¿Cuáles son los hechos importantes que han gatillado que en los últimos 12 años prácticamente eh, Chile no logre despegar y esté cada vez más atomizado, esté cada vez más polarizado, cada vez con menos esperanza? Yo creo que el gatillante de eso fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y lo que no decir con toda responsabilidad, porque Michelle Bachelet llega a socavar las bases institucionales del desarrollo de Chile. ¿Cuáles eran las bases institucionales del desarrollo de A Chile? propósito, tú dices que, Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, o sí, sea, tú claro, sí. dices que había un plan Había un plan. de Michelle Bachelet de destruir la institucionalidad. Y esto yo creo que fue la lucha eterna en la izquierda chilena post-Pinochet, ¿no? Autocomplaciente y autoflagelante. Y Michelle Bachelet venía de la lógica del autoflagelante. Pudiendo hacer mucho más, no hemos hecho los cambios que se necesitaban hacer. ¿Y en dónde socava Michelle Bachelet la institucionalidad chilena? En la economía, ¿no? La reforma tributaria, que socava una base importante de desarrollo del país. Segundo, la reforma educacional, que socava fuertemente el hecho de la movilidad social y de la educación como elemento de movilidad social y de desarrollo. Tercero, socavamiento del sistema político. Había que terminar con esta herencia, que se llamaba como esta herencia o este anclaje de la dictadura, como le decían ellos, y por lo tanto lo que había que hacer era reformar este sistema porque había que reformar la política y la élite chilena. Y esas tres bases que eran bases muy centrales de por qué Chile había logrado un modelo de desarrollo, cómo lo había logrado. Yo creo que hubo un grupo de gente de izquierda que apenas tuvo una mayoría relativa dijo, miren, ¿saben qué? Esto hay que cambiarlo ahora y ahora apenas podamos tenemos que hacerlo. Y ahí es donde yo creo, Ricardo, que efectivamente uno entiende, subentiende por qué a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet viene ya el estancamiento de Chile, el estancamiento económico, el estancamiento social, el estancamiento cultural, que tiene que ver con la destrucción de la educación pública. Tú estudiaste en el Instituto Nacional, yo estudié en el Liceo de Las Tarrias, y para ti y para mí fueron elementos de movilidad social en su momento. ¿Ah? Bueno, hoy día no, hoy día eso es parte de una condena. Entonces, ahí es donde uno ve que efectivamente se intentaron socavar bases muy importantes de la institucionalidad Pero chilena. hay algo que yo no logro entender en esto, y perdona mi insistencia, pero si yo veo
lo que se llama la historia comparada o el desarrollo organizacional comparado a los países. Y digo, esta política tributaria, cada vez que yo la aplico, ya sea en Alemania, en Corea, en Sudáfrica o en Brasil, produce decrecimiento, disminución del crecimiento, produce paralización del progreso, produce alza en el empleo, precarización de cosas. ¿Por qué yo insisto en aplicarla? No lo logro entender. Si yo veo que los países que logran mayor desarrollo social y cultural, como Singapur, como Finlandia, como van en un sentido distinto a la propuesta educacional, ¿por qué insisto en eso? No logro entender cuál es el sentimiento que hay detrás para insistir en aplicar proyectos o programas que han demostrado que no son eficientes y que todo lo contrario, que son absolutamente contraproducentes no solo para el clima de convivencia, sino que para los hechos objetivos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una cuestión que, siendo lo más objetivo, es muy poco objetivo, y es que finalmente aquí hay un tema de regresión ideológica y no tiene otra explicación. Cuando tú ves en el fondo cómo se comporta, y a propósito de las declaraciones de Mico y de Repeto hace algunas semanas atrás, ¿no? Que fueron los grandes pensadores de la reforma de Michelle Bachelet, eh, ellos dijeron, nosotros nunca pensamos que esto iba a generar tanto daño en el empleo y en la matriz productiva del país. Y claro, si tú me dices, mira, nosotros pudiéramos hacer, no sé, pues, algún estado de bienestar europeo que le esté yendo bien, ya que no hay pocos ejemplos, pero en el fondo, si tú no sé, pues veías la Alemania hace algún tiempo atrás, pues la Alemania hoy día, eh, todo estaba asociado a un cambio también de matriz productiva y de diversidad de matriz productiva. Yo cuando veo la torpeza de decir, mire, este país con este cambio en el sistema tributario, pero con una matriz productiva de materias primas, esencialmente madera, cobre, salmón, que digamos las cosas como son, sino mucho más que eso en el fondo. Un poco de agricultura y algún otro tipo de cosas, pero todo materias primas. Alguien dice, mira, lo que pasa es que este sistema, en el fondo, o esta matriz productiva se va a agotar porque ya en algún momento podemos dejar de ser competitivos. Entonces, cuando tú ves que la razón fue eminentemente ideológica, porque no le gustaba el modelo que ellos siempre sintieron que era un modelo impuesto en dictadura, que había sido impuesto por Pinochet, etcétera, etcétera. Y cuando el único objetivo era destruir esa base institucional, tú te das cuenta que a pesar de que no haya explicación, la explicación es muy simple. Y es que efectivamente la ideología siempre primó. Y Michelle Bachelet cuando llega y abre el espacio, después posteriormente al Frente Amplio, ¿no? La mamá del Frente Amplio es Michelle Bachelet, no es ni Camila Vallejo, ni Gabriel Boric, ni mucho menos. La que empezó a mirar y la que entendió que había que matar al padre, a que era la concertación, fue Michelle Bachelet con la formación del Frente Amplio. Ok, cambiamos de tema. Yo comparto plenamente, ¿eh? Es inexplicable que esto yo digo es como cuando un médico insiste en aplicar una receta que ya ha sido demostrada 100 veces que esa receta lo único que hace es conducir a la muerte del paciente, pero dice, no, pero esta vez sí va a resultar. Es una cuestión muy rara, digamos, una cuestión muy extraña y que solo se explica por una suerte de realismo mágico de querer hacer. Hoy día, el gobierno del presidente Kast dice, a mí me entregaron el país prácticamente sin fondos y con una mala gestión y por lo tanto mucho de lo que ocurre hoy día tiene que ver con eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuán de cierto hay eso? Y por qué entonces si el presidente Kast había anunciado, por ejemplo, una auditoría para transparentar aquello, no se hizo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Tú crees que el gobierno del presidente Kast se está de alguna manera encontrando que con guitarras distinto o está tendiendo puentes que uno desconoce? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en general lo que está pasando, más allá del presidente Kast, ¿no? Es que efectivamente tenemos campañas políticas con discursos que crean muchísimas expectativas, pero cuando tú llegas te das cuenta que el Estado es un animal muy complejo. Animal viejo, que se mueve lento, que tiene sus mañas, y que por lo tanto tú cuando llegas y te enfrentas al Estado dices, mira, aquí hay una situación que efectivamente es muy difícil esas expectativas que tú creaste enfrentarlas con la lógica que tiene el Estado, ¿no? ¿Por qué tienes que
tener razones consulares con Venezuela. Bueno, porque hay que expulsar venezolanos, po, y tienen que llegar a alguna parte en el fondo. Hay que ver si pueden llegar a Colombia o no, pero si bueno, tendrán que llegar a Venezuela. ¿No? Recordemos los vuelos que hizo el gobierno de Boric, que tuvieron que devolverse con los venezolanos en aviones. Pues uno se olvida de esta cuestión, pero es así. Entonces, la primera es el choque entre la realidad de la expectativa y la realidad del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que el presidente Kast, bueno, ahí alguien podrá decirme, no, mira, pero mira lo que ha hecho Milei en el fondo. Alguien podrá poner ese ejemplo. Lo que pasa es que en la lógica de los estados federales, el Estado, el nivel central del Estado tiene un poder que está mucho más disminuido en las provincias, ¿no? Por lo tanto, hay un margen de acción mucho mayor. Por lo tanto, por eso que no es... cuesta decirlo, ¿ah? Mucha gente no lo entiende, etcétera, etcétera, pero la administración central del Estado en estados federales es muchísimo más diluida de la que tenemos nosotros, que tenemos un Estado de administración central, ¿ah? Mucho más difícil. Y tú ves que, por ejemplo, en Perú, a pesar de todas las crisis políticas, ciertas instituciones del Estado han logrado mantener una institucionalidad que le ha permitido al país seguir creciendo. ¿Me da cuenta? Claro. Cosa que parece ser una locura, pero que es la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente yo creo que el presidente Kast, desde mi punto de vista, creo que hay ciertas cosas, errores políticos que ha cometido. Y lo digo con mucha responsabilidad, ¿no? Los gobiernos tienen tres capas de apoyo, o dos, te diría que dos capas de apoyo, ese apoyo que es más o menos prestado, que es el apoyo que pasó de primera vuelta a segunda vuelta con él, y después una base estructural de apoyo. ¿A quiénes pierde primero una adhesión el presidente Kast? Pierde primero una adhesión a la gente que votó esencialmente Franco Parisi, que es gente de un carácter muy higiénico desde el punto de vista de la adhesión, que le importa la economía, le importa la seguridad y que si no ve mayores avances en economía y en seguridad, se retira rápidamente. Ese fue el primer envío. Y ahora está perdiendo una base de apoyo que tiene que ver con aquellas personas que están en su base estructural, especialmente yo diría el Nacional Libertario, ¿no? Y temas como la auditoría, temas como el indulto a Carabineros, esos temas creo que el presidente se ha demorado mucho en actuar, mucho. Y creo que ahí ha cometido un error, porque efectivamente esa es tu base estructural, tú no la puedes perder. Cuando Sebastián Piñera se empezó a desfondar, se desfondó porque perdió la base de apoyo de su primer núcleo de apoyo, ¿no? Que era la UDI y Renovación Nacional en ese momento. Y por lo tanto creo que el presidente ahí ha cometido un error. Pero más allá de eso, también ha habido avances. La ley de la construcción va a ser un avance, dicen que viene la ley de seguridad ahora, y que vienen otras leyes que son importantes y relevantes. Pero creo que el presidente no puede perder en apoyo político a aquellos votantes que son fundamentales o que son realmente importantes para él. Y creo que ahí temas como indulto, como auditoría, eran muy central para un porcentaje de votantes que son muy fieles, pero que pueden sentirse en algún momento traicionados desde la perspectiva de lo que votaron. Decepcionado O decepcionados. más que traicionado. Javier, si tú tuvieses que mirar hacia adelante, hacer un poco de ciencia ficción con el escenario actual, ¿qué es lo que deberíamos esperar para estos prácticamente 4 años de gobierno que vienen? ¿Cómo vislumbras? Yo sé que 4 años es una eternidad en política y que rostros pueden aparecer y desaparecer y que las circunstancias además económicas cambian, nadie había previsto esta guerra con Irán, etcétera. O sea, hay muchas circunstancias, pero sin embargo, si tuviésemos más o menos las condiciones como están hoy, ¿qué es lo que debería ocurrir en los próximos 4 años y después posteriormente? A ver, estoy de acuerdo contigo, pero hay devenires que marcan a los gobiernos. El gobierno del presidente Boric quedó marcado después de la derrota del plebiscito constitucional. O sea, ahí literalmente se acabó el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué? Porque tanto él como sus ministros pusieron ahí un punto de inflexión. Entonces lo que pasó con Boric es que dejó de gobernar y empezó a administrar lo que había. Después de eso no pudo pararse nunca más. Sacando la ley de reconstrucción, el presidente Kast va a tener un devenir distinto. Pero déjame hacer un paréntesis ahí, perdona. Sin embargo, la representante del Partido Comunista, la candidata Janet Jara, sacó un 40 o más por ciento de los votos. Sí. O sea, había una contribución importante, un caudal de votos hacia una izquierda dura, porque era una candidata del Partido Comunista. Sí. Entonces, no es que se haya desfondado ese concepto, digamos. Claro, pero lo que pasa, Ricardo, es que yo creo que uno tiene que
A ver, a mí en general creo que son muy distorsionadores los votos de segunda vuelta. A mí creo que las primeras vueltas son las adhesiones Más genuina. más genuinas. Más genuina. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta también funciona el voto en contra. No te quiero votar a ti, entonces voto al que está al frente. Entonces creo que hay una dinámica ahí que es media compleja. Pero está bien, sacó el 40%. Recordemos que terminó siendo muy socialdemócrata, bueno, en fin, son cosas que pasan en política. El presidente Kass va a tener un devenir distinto, creo yo. ¿Por qué? Porque en la mega reforma hay un reimpulso a su gobierno de bases importantes para su gobierno. ¿M? Y que probablemente la va a aprobar en estos días o en las próximas horas. Entonces, ahí va a haber un devenir distinto al que tuvo el presidente Boric. El gobierno del presidente Boric se acaba después del plebiscito y se dedica a administrar. Nunca pudo meter ninguna reforma, etcétera, etcétera. Metió la reforma previsional que al final terminó siendo una cuestión un poquito más, que terminó fortaleciendo la capitalización individual más que otra cosa. Pero no tuvo nada más, no tuvo capacidad de hacer nada más. Entonces, creo que el presidente después de la mega reforma se tiene que dedicar, aunque no lo quiera, a ordenar al sector. Es tal el desmembramiento de la oposición que si el sector se ordena un poco, se pone de acuerdo de cara a la elección municipal y de cara a la elección parlamentaria, puede pasar que aquí hayan 2 o 3 gobiernos más. Si el sector se sigue autofagocitando, lo más probable es que la banda presidencial se le entregue a alguien de izquierda o a Franco Parisi. Y esa es la realidad. Si la elección fuera el próximo domingo, si dijéramos, mira, ¿sabe qué? Tenemos que llamar a la elección el próximo domingo porque cayó un meteorito en la moneda, bueno, lo más probable es que el domingo se eligiera de presidente a Franco Parisi. Y creo que efectivamente hoy día no estar entendiendo eso, no estar entendiendo el Chile que está pasando, el chileno se puso eminentemente pragmático, economía y seguridad, economía y seguridad, economía y seguridad, y no quiere otra cosa y no busca otra cosa. Creo que eso. Y aparte creo que el gobierno tiene que tener un relato o un paraguas comunicacional fuerte. Creo que hoy día el gobierno tiene un problema comunicacional muy importante y muy ¿Tú, real. tú compartes que el no tener un vocero dedicado precisamente a las vocerías ha impactado negativamente? Lo decía hoy día en un espacio radial que estamos juntos. ¿El problema es que no hay vocero o el problema es que no hay fondo comunicacional y que no hay comunicación? ¿Cuál es el problema? Ambas cosas, yo creo. Pueden ser ambas cosas, Yo creo que son ambas cosas. pero como decía el Guaso, partamos desde el principio. Eh, o sea, lo primero es que con vocera, como fue Maraseini, y con dualidad de vocero como es Claudio Alvarado, uno no ve una línea comunicacional o estructurante del gobierno. No la ve, no la conocemos, no sabemos cuál es, no sabemos cuál es el horizonte deseado, el para qué y por qué estamos haciendo las cosas. Tú en el fondo cuando Simon Sinek habla en el fondo del círculo dorado, dice, mire, una cosa es el qué estoy haciendo, que es básicamente aquello que tiene en el fondo un carácter informativo, pero que la comunicación persuasiva se da en los otros 2 círculos, en el para qué y en el por qué. Y este gobierno está en el qué. No ha pasado ni el para qué ni para el por qué. ¿Por qué nos apretamos el cinturón respecto al tema de la benzina? Porque llevado ya un acto de responsabilidad fiscal. Sí, está bien. Un acto de ¿Para qué? Mire, porque en realidad nosotros necesitamos recomponer las cuentas del Estado por esto. ¿Y por qué? Porque nosotros esperamos que en los próximos 12 meses o en los próximos 18 meses el país se vuelva a poner de pie, que vuelva a tener crecimiento y que ese crecimiento genere por lo menos 400 o 500 mil empleos. Eso es, en el fondo, el elemento central. Entonces, con vocero y O sin sí, sí, vocera, estoy de acuerdo. no hay ¿Y paraguas por qué, comunicacional. y por qué tú crees que eso no ocurre? Eso que pareciera que tú relatas, que es casi obvio, ¿no es cierto? Que es, aquí estoy yo y estoy por lo tanto definiendo esto soy y el por qué soy. ¿Por qué eso no Porque yo, ocurre? porque yo creo que en ciertos equipos de gobierno hay inexperiencia respecto a esto. Yo creo que todavía están en una lógica muy de campaña, más que en una lógica de gobierno. Y eso es una cuestión que es muy, muy, muy brutal. ¿Ah? En que efectivamente hoy día el carácter no es informativo, es persuasivo. O no es meramente informativo. ¿Ah? Y esto tiene que ver con una explicación súper central respecto a la capacidad de nuestro cerebro, el neocórtex, nuestro cerebro reptiliano, bueno, etcétera. Hay una explicación muy biológica respecto a esto. Cuando tú no persuades, la información pasa. ¿Ah? Es como una tabla de Excel. Hace que 1 más 1 es 2. No me interesa mucho más.
¿Cuánto de lo que está ocurriendo en política hoy día, fundamentalmente en los partidos aliados al gobierno o que sustentan al gobierno, tiene que ver con egos? Mira, yo en general, Ricardo, por, por formación trato de no hablar nunca de las personas y creo que el ego tiene que ver con un tema personal. Trato de hablar de ideas. Yo creo que lo que estamos hoy día es frente a una, primero, a quien ejerce la supremacía del sector, y es difícil porque hay una desigualdad de condiciones. El Partido Republicano está dentro del gobierno y el Partido Nacional Libertario no está dentro del gobierno. Entonces, obviamente, el Partido Nacional Libertario la tiene más fácil. ¿Por qué? Porque ser oposición siempre es más fácil. Eso es lo primero. Después el Partido Republicano está en esta lógica, en el fondo, de lo que le pasó al Partido Republicano o lo que le pasó a la UDI hace algún tiempo atrás. Cuando nace el Partido Republicano, la UDI quedó en el jamón del sándwich entre Renovación Nacional y el Partido Republicano. Y hoy día, cuando nace el Partido Nacional Libertario, le pasa a los mismos republicanos que quieren el jamón del sándwich entre la UDI o Chile Vamos, o Valemos, si quiere alguien quiere decirlo así, y el Partido Nacional Libertario. Entonces, más que de egos, yo creo que esto tiene que ver con un tema de hoy día quién pone, a propósito de lo que hemos hablado, ¿no? Quién pone la música en el sector, eh, quién mantiene su base electoral. ¿Por qué? Porque en el fondo uno ve que hoy día hay un crecimiento dado hacia la derecha o lo busca o lo mantiene el Partido Nacional Libertario y un crecimiento dado hacia el centro que lo mantiene el PDG y Franco Parisi, ¿no? Y después hay una sinfín de cosas al medio. Está el Partido Republicano, la Sí, UDI, pero Renovación Nacional, etcétera, yo etcétera. entendiendo eso que tú Sí. describes, yo creo que los liderazgos son de alguna forma los que pueden entusiasmar, iluminar, entregar mística, aglutinar, generar movimiento. Y de hecho, tú lo sabes porque eres un estudioso de eso. Muchos de los grandes cambios políticos han sido impulsados más que por la idea en particular, por alguien que toma la idea, la hace carne y a través de sus actos genera estos cambios. Por eso que yo te pregunto por los egos, porque da la sensación que cuando uno escucha mucho de los líderes, tú dices aquí hay más bien una cosa de orden personal, de prevalecer él como persona, más que un ideario o más que incluso un proyecto país. Bueno, lo que pasa es que, a ver, esto tiene que ver con un fenómeno bien profundo que es la personalización de la política. La política hoy día pasa por un periodo de desideologización y pasa por un periodo profundo de personalización. ¿Ya? Y yo te diría que probablemente el primer elemento de personalización de la política, como un elemento central, te diría que nace con Barack Obama, pero se exacerba mucho con Donald Trump, ¿no? O sea, cuando tú ves la estructura del Partido Republicano de Estados Unidos y entiendes que el Partido Republicano hoy día está detrás de Donald Trump y ves que Donald Trump tiene ciertos sentimientos estatistas que son inentendibles, ¿no? Estatistas y nacionalistas, ¿no? Tú miras esta cosa y dices, oye, no puede estar más lejos de George Bush, por decirlo, o de Ronald Reagan, por decirlo de alguna forma. No. Entonces, efectivamente tenemos un fenómeno de desideologización en donde los liderazgos personales marcan ciertos valores y ciertos ejes culturales. Eso es lo que estamos viendo. Y liderazgos que se ponen atrás. Partido Republicano detrás de José Antonio Kast, el Partido Nacional Libertario detrás de Johannes Kaiser, el PDG detrás de Franco Parisi, y te diría que los únicos partidos que logran en el fondo permanecer dentro de un proceso entre comillas más ideológico, porque también el líder natural desaparece, como es Sebastián Piñera, son Renovación Nacional y la UDI, ¿no? Que tienen en el fondo un historial político, que son partidos de mucha historia, pero que son partidos que hoy día no tienen un liderazgo fuerte en lo personal que los represente, ¿ya? Entonces, claro, cuando tú lo trasuntas en ego, yo en el fondo puede ser eso una mirada. Lo que a mí me parece más cómodo es que efectivamente hoy día los partidos están detrás de personalidades más que de ideas. Y esas personalidades obviamente quieren prevalecer. Don Javier, oiga, antes de terminar, quiero felicitarlo por su nuevo programa Ah, que está muchas teniendo gracias. usted, porque Muchas y gracias. sé que está teniendo éxito y que además Eh, está llevando a grandes personalidades. sí, sí, nos está yendo bien. Así Así es. que felicitaciones. No, felicitaciones para mí también, para mi co-conductora, la Connie Telles, que también es un tremendo aporte en lo que estamos haciendo. Así que gracias, pues. Muchas gracias por No, de verdad, porque hay un esfuerzo gigante, uno lo sabe. En todas estas cosas que uno hace, hay un esfuerzo gigante,
mucha pasión, mucho cariño, mucho tiempo y gente que uno lo apoya. Nosotros, por suerte, nos apoya un equipo. La agencia que nos ayuda, la agencia positiva, desde el primer día, ha sido gente maravillosa. Oiga, ha sido para mí un privilegio, ¿Estuvo un a placer. la altura de la expectativa o no? Sí. Pero usted siempre supera la... No. Ahora, usted tiene una cita Tiene- con nosotros el día 3 dando una sí, charla, así sí, que sí. el día 3 de noviembre, Sí. 3 de septiembre nos va a dar una charla Javier en Unidos por Chile a todo el consejo. Sí, vamos a estar ahí, vamos a estar conversando, yo creo que de un paso al socavamiento de la institucionalidad de Chile, porque Chile está en la situación en la que está. Sí. Vamos a partir en Michelle Bachelet, que lo hemos conversado mucho Sí. como punto o como segundo punto, y que efectivamente vamos a tratar de avanzar por ahí. Muy bien. Bueno, ustedes vieron en esta conversación, Javier nos desordena la mirada, nos da una mirada distinta de cómo ver las cosas. Siempre aprendemos y ya nos veremos de nuevo la próxima semana y quiero agradecer como siempre a Javier por su generosa ayuda y su visión tan clara de las cosas. Muchas gracias, pues, Ricardo, muchas gracias. Un placer. Que estén todos súper bien y nos vemos en una semana más. Chao.